vamos a ver cómo funcionan estos modelos de difusión por debajo. Estos modelos de difusión se inspiran, o eso te dicen, en la física de sistemas termodinámicos no equilibrados, que suena así como muy fashion, muy complicado, y lo es, porque la termodinámica es muy complicada, pero en el fondo lo que hablan es de procesos que permiten pasar de un estado estable a un estado inestable y finalmente otra vez a un estado estable. La mejor forma de entenderlo es esto. Una gota de colorante dentro del agua. Cuando la echas, el agua está estable y luego, a medida que vas echando gotas, primero se crea un desorden porque se meten las gotas y se empiezan a mezclar con las demás gotas. Se van difundiendo a través del fluido, ¿no? Por eso se les llama modelos de difusión. Lo interesante de estos procesos es que no tienen marcha atrás. Es decir, si tú aquí echas este colorante, una vez que terminas de echarlo y lo diluyes y tal, no puedes quitarlo. Es decir, no se puede separar el agua del colorante porque se han mezclado, ¿no? Y lo que tratan de hacer los modelos de difusión es, aunque parezca increíble, justo lo contrario. Es decir, parten de una mezcla de algo que es caos e intentan llegar al estado inicial antes de que hubiera ese caos. En el ejemplo este que pongo aquí sería como quitarle las gotas de colorante al agua, ¿vale? Esto parece una cosa como de ciencia ficción y la verdad que es bastante interesante y tiene su truco y en fin, está muy bien, ¿vale? Esto, ya digo, esto es como cuando te cuentan un truco de magia y resulta que el truco te gusta más que el efecto que consigues con el truco. A mí los efectos estos de las imágenes y tal me parecen chulísimos, pero lo que hacen por debajo me parece incluso más interesante, así que vamos a echarle un vistazo, ¿vale? Esto es un gráfico que muestra cómo se entrena un modelo de difusión como los que estamos utilizando. Básicamente el entrenamiento consiste en lo siguiente. Hay una serie de fotos que además tienen unas etiquetas, unas palabras asociadas a ellas, que las han sacado evidentemente de internet, millones y millones de fotos, es decir, esto es carísimo entrenarlo, por eso en el caso de Stable Diffusion tiene muchísimo mérito que hayan liberado el modelo, porque eso es muy caro y lo hagan gratis, mientras que OpenAI, a pesar de ser abierta, no lo ha hecho, y creo que lo haga nunca. Entonces es muy interesante y además dejaré también un vídeo en la descripción con una entrevista con el creador de Stability AI que cuenta un poco cuál es su modelo y cómo generan dinero después con esto y tal, que es súper interesante también. Bueno, pues estos modelos se entrenan a partir de estas fotografías que están tagueadas con palabras y que están bien tagueadas y se sabe pues que esto es un perro de determinada raza, etc. Y lo que hacen es añadir ruido a la imagen, desorden. Es decir, esta es la imagen original, aquí fíjate que hay ruido, ¿no? Ya se ven muchos píxeles raros, más ruido, hasta que después de n pasos, de muchos pasos, a lo mejor 100, 200, 400, depende del modelo, tienes nada más que ruido, ¿vale? Entonces, con esto, lo que quieren conseguir es entrenar a un modelo, en este caso el Stable Diffusion, para que a partir del solo ruido vuelva a llegar a la imagen. O sea, el proceso al revés, ¿no? Lo cual parece imposible. ¿Cómo vas a llegar de este ruido a esta imagen, ¿no? Vale, este sería el proceso inverso del entrenamiento. Es decir, se parte de la imagen original, se le va añadiendo ruido y se guardan todas esas imágenes intermedias y lo que se hace es entrenar al modelo para que a partir de la imagen con el ruido recorra esos pasos hacia atrás y la red neuronal sea capaz de aprender cómo de esta se ha llegado a esta, de esta a esta, etc. Vaya aprendiendo a restar ruido de las imágenes. Y eso, ¿cómo es posible? O sea, parece imposible, porque esto es solo ruido, ¿no? Bueno, aquí evidentemente de esta a esta hay muchos pasos intermedios que son prácticamente solo ruido, ¿vale? O sea, por eso aquí hay puntos suspensivos. No es que de esta se pase a esta, que quede claro. Bien, bueno, pues esto se consigue porque hay dos pequeños trucos debajo de esto para que eso pueda ser posible. El primero es que todos estos pasos que se aplican aquí, en este proceso inicial, se hacen dentro de una cadena de pasos que es un proceso de Markov o una cadena de Markov, que bueno, las cadenas de Markov son algo que se usa muchísimo en matemáticas, en biología y en, bueno, un montón de disciplinas científicas y tienen muchas propiedades de estabilidad y demás, pero a lo que nos compete en este caso, su principal característica que nos interesa es que cada uno de los pasos del entrenamiento solo depende del anterior, es decir, aquí, de este paso a este paso, solo depende de lo que se haga en este paso y de este a este, lo mismo, etcétera, es decir, de este a este no hay relación si no pasas por todos los demás y el hecho de que este tenga ruido y a este se le añada más ruido no quiere decir que el ruido que hay aquí dependa exactamente del que hay aquí, son pasos independientes. Ese es el primer truco de cómo está generado todo esto, ¿vale? Y el segundo truco nos permite hacer esto es que el ruido que se le añade a cada paso en el entrenamiento inicial no es totalmente aleatorio, sino que es un ruido gaussiano, es decir, la distribución probabilística de ese ruido no es cualquiera, sino que sigue la famosa curva normal de Gauss, eso os acordarás del instituto que se estudiaba, ¿no? Y por lo tanto no tiene cualquier
cualquier distribución, sino que sigue esa distribución normal y por lo tanto al hacer este proceso inverso es posible estimar en promedio de todos los miles de puntos o píxeles que se modifican dónde han ido a parar esos píxeles, porque van a tender más a estar cerca del punto original por precisamente la chepa pronunciada de la curva, ¿no? De hecho, esa distribución gaussiana depende de la semilla esa que veíamos antes al usar la herramienta tiene que ver con esa distribución gaussiana del ruido, determina la forma de la curva gaussiana, ¿vale? Entonces, haciendo eso, gracias a estas dos características, el modelo se entrena primero obteniendo los pasos intermedios para llegar al ruido, se generan todos estos pasos intermedios y sus correspondientes palabras relacionadas, y el modelo se entrena intentando hacer el camino inverso. Esto es lo que aprende el modelo, esta parte de aquí. Esto, así, parece muy fácil, pero bueno, tiene su complicación y de hecho por dentro pues hace muchas más cosas, ¿no? Pero esto es lo básico y no me digas que no es una cosa chulísima y muy espectacular y realmente no creo que se le pueda ocurrir a cualquiera, ¿vale? Todo esto viene de trabajo hecho en OpenAI. Los papers donde explican estas cosas sí que son públicos, también dejaré algún enlace para esto por si te interesa, aunque tiene muchas matemáticas, y es un tema muy novedoso y muy interesante, ¿no? Pero no solo hacen esto, ¿vale? El modelo hace muchas más cosas. Por ejemplo, hay otro trabajo de OpenAI que se llama CLIP, que significa Contrastive Language Image Training, que a pesar de ese nombre tan fashion, ¿vale? Lo que hace es que cuando tú tienes una imagen con su correspondiente tag, es decir, con el texto que está asociado a esta imagen, que en este caso es paper de OSIPAP, lo que se hace es generar lo que se llaman unos insertos o unos embebidos, embedded en inglés, es una especie, para que nos entendamos, de representación matemática, tanto para la imagen como para el texto. Y luego se relacionan entre ellos, con lo cual, cuando se hace el entrenamiento de la imagen, esto de aquí, no solo se usa el ruido y simplemente se intenta quitar así a lo loco aunque sea gaussiano, no, se utiliza también el texto en cada una de estas imágenes que se generan, pero también en cada una de estas que se usan para el entrenamiento, para enviar a la red neuronal hacia el resultado deseado, que es paper de OSIPAP en este caso, ¿no? Más la foto esta. Con lo cual se asocian esas redes neuronales que son capaces de quitar ruido con determinados conceptos que son los que luego metemos dentro de ese prompt, de esa cadena para entrenar el modelo, ¿vale? Espero que no esté explotando la cabeza a nadie, estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible, pero bueno, creo que es bastante interesante, ¿no? O sea, en realidad esto es como una difusión inversa, ¿no? Este entrenamiento que se hace aquí, esto, pero controlada, porque no es a lo loco, sino que va atada a estos modelos que se generan con Clip para generar esa imagen, ¿vale? Bien, aquí también hay una cuestión que es interesante y es que, a pesar de lo que dijeron en un programa esta semana, que igual alguno de los que está viendo o escuchando esto lo vio, que es en Orbital Laika, en la 2, que hablaron sobre estos modelos un poco así por encima y algunas cosas que dijeron no eran correctas porque hablaban de los GANs, de las redes neuronales generativas, ¿no? Adversariales, y no se usan aquí. Estos son modelos de difusión, es otra cosa. Y también hablaron de que se entendía el prompt, eso que escribes, que el modelo lo entendía. No es cierto. Esto no es como GPT-3, que sí que es un modelo de procesamiento natural del lenguaje, que es capaz de entender lo que estás escribiendo y trasladarlo a conceptos. Aquí es algo distinto, porque aquí no entiende exactamente lo que tú le estás poniendo. Lo que es capaz es de relacionar ese texto con imágenes y luego hacer esa generación para que se generen esas imágenes y se combinen, pero no entiende lo que estás poniendo. Por eso, por ejemplo, si le pones quiero que me dibujes un cubo de Rubik de color rojo encima de un cubo de Rubik de color azul, te va a generar probablemente esos dos cubos, rojo y azul, pero lo de encima no sabe qué es, no sabe si uno tiene que estar encima del otro o de abajo, y entonces te los puede generar pues como tú querías o justo al revés, por ejemplo, ¿no? Y como eso, pues un montón de cosas de ese estilo. Supongo que en el futuro le aplicarán también un modelo de reconocimiento de lenguaje natural para todavía mejorar eso, pero que sepas que no es así. Y bien, el proceso en realidad es más complejo, ¿vale? Esto es, por ejemplo, sacado del paper de DALL-E 2, si no me equivoco, y hay más cosas, ¿no? Porque tiene, aparte del embebimiento del texto, convertir el texto a la imagen embebida y tal, tiene más cosas como este decodificador de aquí y tal, porque estos modelos de difusión funcionan muy bien, necesitan muchos menos parámetros que las GANs, como por ejemplo DALL-E 1, ¿no? La primera versión de DALL-E, pero son muy lentos calculando. Y como son muy lentos calculando, en lugar de usar las imágenes iniciales, lo que hacen es las reducen, las ponen muy pequeñitas, trabajan con eso y luego las van escalando y trabajando con versiones escaladas. De manera que hacen que sean muchísimo más rápidas y puedan necesitar mucha menos potencia para el entrenamiento del modelo y por lo tanto pues menos tiempo. De hecho, el decodificador una vez que se genera el embedded de la imagen final, lo que hace es, entre otras cosas, escalarla, ¿no? Y bueno, esto es una parte de ese modelo de generación que se llama la red U, ¿no? O UNet en inglés, que precisamente se encarga de eso, de reducir las imágenes, trabajar con las versiones reducidas y luego escalarlas para sacar la imagen final, ¿no? Algo parecido a esto está sacado del paper también. Por ejemplo,
ejemplo, esta es una clase que es Irish Setter, ¿no? Un setter irlandés. Fíjate que trabaja 32x32, 64x64 y va creciendo y va ganando en definición. Entonces, como ves, es un tema bastante complejo, pero funciona muy bien y a mí personalmente me parece espectacular lo que han hecho con esto. Las posibilidades que hay de cara al futuro son brutales, no solo con imágenes, porque esto luego se va a poder aplicar a muchas otras cosas. Esto solo es el comienzo. Daos cuenta que esto, DALL-E 2 salió, si no me equivoco, justo hace un año. En menos de 6 o 7 meses tenían Stable Diffusion entrenado. A principios de verano lo presentaron. Ha habido una explosión de cosas que trabajan por debajo con Stable Diffusion, desde la famosa IA esta que le subes una foto de tu habitación, le dices el estilo en que la quieres y te la redecora. Eso está hecho con Stable Diffusion por detrás. O sea, no sabemos a dónde podemos llegar con este tipo de modelo. Las pegas es que los modelos tardan mucho en entrenarse y son muy costosos, y también se necesita un hardware muy potente. Por eso digo que tiene mucho mérito que Stability AI haya sacado el modelo y lo haya liberado, que porque ha sido muy caro entrenar ese modelo y sin embargo lo han liberado, ¿no? Bueno, aquí tengo una simulación de esa generación que tiene DALL-E, ¿no? De un oso tocando la guitarra, un robot en Kandinsky y un bicho haciendo un mate, ¿vale? Y bueno, como veis, es un tema súper interesante.